¿Alguna vez has sentido que el silencio te mira? No un silencio tranquilo, sino ese que parece respirar detrás de ti. Apagas la luz y el mundo se detiene, pero algo sigue despierto. Tu mente, tus miedos, tus preguntas, y entre todos ellos, una voz que no suena, pero se siente. ¿Dónde estás, Dios? Susurras. Y la respuesta es un vacío tan perfecto que asusta. Santa Teresa también conoció ese vacío. Escribió: hay silencios que no matan, sino que revelan. Porque el silencio de Dios no es abandono, es un espejo, y cuando te atreves a mirarlo, no ves el cielo. Ves tu alma. El ruido es cómodo, te llena de excusas, de tareas, de conversaciones sin alma, te protege del eco de tu verdad. Pero llega un día en que todo ruido falla, y solo queda eso, un hueco sagrado que no sabes cómo habitar. Ahí es donde empieza el misterio. Ahí es donde Él te escucha sin que hables, y tú lo sientes. Como una corriente de aire que no sopla, como un susurro en el pecho que no tiene forma. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. Esa frase no es consuelo, es un código. Cada palabra vibra como si abriera una puerta invisible, porque donde hay silencio, hay presencia. Y donde hay presencia, el alma recuerda quién es. Mira a tu alrededor. Los templos no se construyen con ladrillos, sino con pausas. Cada pausa es un altar. Cada respiración, una oración. Imagina ahora que el aire te escucha, que tus pensamientos flotan como humo y se disuelven. No estás hablando al vacío, estás hablando al corazón de Dios. Santa Teresa decía: el alma que calla oye más que 1000 lenguas. Pero no es fácil callar. El silencio duele, porque desnuda. Te muestra lo que no querías sentir. Te deja sin ruido, sin máscaras, sin excusas. Y justo ahí, en esa fragilidad, empieza la fe. Cierra los ojos. Inhala profundamente. Deja que el aire entre como si fuera luz. Exhala despacio. Siente cómo el peso cae. No hay ruido, solo un pulso que late desde el fondo. Ese pulso es Él. Quédate. Porque en el silencio, Él aún te habla. Si permaneces, lo oirás. No con los oídos, sino con la piel. No en palabras, sino en vibración. El silencio no está vacío, está lleno de Dios. Dicen que el infierno no tiene fuego, tiene ruido. Ruido que entra por los ojos, por las pantallas, por la mente que nunca calla. Ruido que parece vida, pero es solo eco. Un eco que no se apaga. Un eco que te persigue incluso en tus sueños. Hoy vivimos intoxicados de sonido. Canciones, mensajes, notificaciones, promesas. Todo grita, pero nada habla. Todo vibra, pero nada siente. Y lo más triste es que confundimos ese ruido con presencia. Creemos que si algo suena, existe. Y si calla, muere. Santa Teresa lo escribió siglos atrás. El alma no puede escuchar a Dios mientras está llena de sí misma. Y hoy, cada uno de nosotros está lleno de sí mismo, de pensamientos, de voces, de miedos reciclados, de frases que rebotan dentro del pecho como piedras en una cueva. El ruido del mundo, decía ella, es la enfermedad del alma moderna. Porque el silencio cura, pero el ruido distrae. Y nada esclaviza más que la distracción. Andrés era un hombre bueno, creía en Dios, pero temía quedarse a solas con él. Llenaba su casa de música, su vida de conversaciones vacías, su alma de ruido. Cada noche encendía la televisión, no para mirar, sino para no sentir. El sonido era su escudo, su forma de no escuchar lo que realmente dolía, el vacío dentro. Una noche su esposa apagó la pantalla. El silencio cayó como una piedra. ¿Por qué te asusta tanto el silencio?, le preguntó. Porque en el silencio me oigo pensar, respondió él. Y esa fue su confesión más honesta. Porque cuando el hombre no soporta su propia voz,
tampoco soporta la de Dios. Y ahí está el secreto del siglo XXI. Hemos hecho tanto ruido que ni siquiera el cielo puede atravesarlo. Santa Teresa susurra entre los siglos: Dios no grita, Él respira. ¿Y tú? ¿Puedes escucharlo entre el ruido? Los pensamientos son ecos que no se apagan. Dicen: no vales. Dicen: estás solo. Dicen: Dios se ha ido. Y tú los crees porque gritan más fuerte que la fe. Pero la fe nunca grita. La fe susurra. Andrés enfermó. Su cuerpo cansado ya no podía con tanto peso. Un día simplemente no tuvo fuerzas para encender el televisor. El mundo cayó y el silencio entró. No era el silencio frío de la ausencia, sino el silencio tibio del regreso. Sintió calor en el pecho, una presencia sin nombre y un pensamiento claro. Dios nunca se fue. Solo esperaba que Él bajara el volumen del mundo. El ruido había sido su cárcel, el silencio, su llave. Y ese día lloró, no de miedo, sino de alivio, porque el silencio ya no dolía. El silencio sanaba. Santa Teresa vuelve a hablar como una voz entre el viento. El alma no necesita palabras para orar, solo necesita callar. Y entonces comprendes. El verdadero ruido no es el de la ciudad, ni el de los teléfonos, ni siquiera el de los demás. Es el ruido de tus propios pensamientos. Esa tormenta mental que tapa lo divino. Esa corriente que no deja oír el pulso del alma. Dios no compite con eso. Él espera. Espera en el fondo como la marea que regresa cuando el viento cesa. Cada vez que el ruido baja, Él entra. Cada vez que callas, Él respira contigo. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. El mundo seguirá gritando, pero tú puedes elegir el silencio. Y en ese silencio, escucharás algo más antiguo que el tiempo, el sonido de la paz. Porque el ruido habla al oído, pero el silencio habla al alma. Dicen que lo más difícil no es perder la fe, sino esperar cuando todo parece muerto. Hay noches en las que el alma se convierte en desierto. No hay milagros, no hay señales, no hay respuestas. Solo ese silencio que pesa, como si el cielo mismo contuviera el aliento. ¿Dónde estás, Dios? La pregunta sale, pero el eco no vuelve. Solo un vacío perfecto. Santa Teresa también lo sintió. En uno de sus escritos más antiguos dijo: hay silencios que queman más que el fuego. Y sin embargo no huyó. Permaneció. Dejó que el fuego la quemara hasta encontrar en esas llamas el rostro de Dios. Porque cuando Dios calla, no castiga, te purifica, arranca de ti lo que sobra, desnuda la fe. Rompe las paredes que construiste entre tú y Él. El silencio divino no es vacío. Es cirugía del alma. Corta lo que duele, pero también sana. Y solo el que soporta el silencio descubre el sonido oculto detrás, el pulso de la eternidad. Hay oraciones que se oyen y otras que se respiran. Y hay momentos en los que ni rezar puedes. Solo suspiras. Y ese suspiro, si lo haces con amor, es una oración más pura que 1000 palabras. Santa Teresa lo comprendió. En el silencio se prueba la verdad del amor, porque el amor que solo vive de respuestas muere en la primera pausa. Pero el amor verdadero sobrevive a la ausencia. Cuando Dios calla, te pregunta sin hablar: ¿me amas por lo que digo o por lo que soy? Y el alma que responde con fe, sin una sola palabra, ya ha pasado la prueba. Una mujer me confesó una vez: oro, pero no siento nada. Sigue orando, le dije. El silencio también es respuesta. Ella lloró. Y comprendí que Dios la escuchaba, pero en su idioma, porque su idioma no tiene voz, tiene presencia. Hay almas que solo entienden a Dios en la tormenta, pero las más valientes lo encuentran en la calma. Dios calla no porque se aleje, sino porque ya está demasiado cerca, tan cerca que las palabras sobran.
A veces su silencio duele como despedida, pero en realidad es abrazo. Un abrazo tan profundo que no necesita sonido. Santa Teresa escribió: Dios guarda silencio porque confía en el alma que ama. Y ese silencio es prueba, sí, pero también acto de fe de Él hacia ti. Él confía en que seguirás amándolo, aunque no haya voz, aunque no haya milagro, aunque el mundo te grite lo contrario. Eso es la fe. No creer cuando ves, sino amar cuando todo calla. En esa quietud, el alma cambia de forma. Ya no pide, ya no exige, solo espera. Y esa espera es la puerta por donde entra la eternidad. Cierra los ojos. Imagina un lugar donde el tiempo no existe, donde todo ruido se apaga, donde incluso tus pensamientos hacen silencio. Ahí estás tú y él. No hay conversación, solo una respiración compartida, una calma tan inmensa que asusta. Eso es Dios hablando. Lo sientes en el pecho, una presión, una calidez, un temblor leve. No sabes si viene de dentro o de fuera, pero entiendes sin entender. Él está. Ese estoy aquí no llega por el oído. Llega por la sangre, por la piel, por el alma. Y entonces ya no necesitas oír. Solo lloras, porque ya no hay duda. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. En ese instante, el silencio deja de ser enemigo. Se convierte en altar. En esa quietud, la fe ya no pide nada, solo ama. Santa Teresa lo llamaba la noche luminosa. Dios se esconde en la sombra para enseñar al alma a ver sin ojos. Así que cuando sientas que no hay respuesta, no corras, no te distraigas, quédate. Ahí, en esa oscuridad aparente, es donde Dios construye tu luz. Recuerda, el silencio de Dios no es su ausencia, es su forma más profunda de presencia. Y si sabes escucharlo, descubrirás que detrás del silencio está la voz más pura del amor. Y entonces entiendes, Dios nunca calló, solo esperó a que tú dejaras de hacer ruido. Dicen que hay que escuchar a Dios, pero ¿cómo escuchas a alguien que no habla? El alma busca respuestas, señales, milagros que se manifiesten en el cielo. Esperamos que la voz divina resuene como un trueno, que el aire cambie de temperatura, que algo tangible nos confirme su presencia. Pero Dios no grita. Dios susurra. Y ese susurro es tan sutil que solo el alma quieta puede oírlo. Él no se impone, no interrumpe. Habla en los espacios entre los latidos, en las pausas entre los pensamientos, en los silencios que el miedo no logra llenar. Santa Teresa decía, no necesitas oír para escuchar. Y tenía razón, porque Dios no entra por los oídos, entra por las grietas del alma, por las zonas que duelen, por las heridas que aún sangran. A veces te habla a través del cansancio, cuando ya no puedes más, para decirte, detente, confía, no estás solo. A veces lo hace en una lágrima, esa que cae sin razón, pero lava lo que la mente no logra entender. Y otras veces, en una calma inesperada, cuando el caos debería gritar. El alma reconoce la voz antes que la mente. Y por eso, cuando callas, la escuchas. Porque Dios siempre habla, solo que el ruido del mundo tapa su eco. Una mujer me contó que durante meses oraba sin respuesta. Le hablaba al cielo y el cielo parecía vacío, hasta que una noche se rindió. Se sentó, cerró los ojos y no pidió nada. Solo respiró. Y en ese momento de rendición, sintió algo leve, casi imperceptible, un calor en el pecho. No palabras, no promesas, solo presencia. Y comprendió. Eso era Dios. Él no había callado, solo esperaba que ella dejara de hablar. El silencio no es vacío, es espacio, y ese espacio permite que la verdad respire. Cuando callas, Dios no aparece, revelas que ya estaba ahí. Los signos están en todas partes. En el vuelo de un pájaro que cruza justo cuando dudas. En esa canción que llega sin buscarla y te hace llorar.
en las palabras que un extraño pronuncia sin saber que eran tu respuesta. Nada es casual. El cielo habla en código, y el alma lo traduce si no tiene prisa. Pero tú no puedes escuchar si no haces silencio. El ruido del miedo, de la culpa, de la impaciencia, es el velo que te separa de Dios. Por eso, calla por fuera, para que el alma grite por dentro. Callar no es rendirse, es abrir espacio a lo sagrado. Dejar que la voz que no se oye diga lo que no puede expresarse. Dios no se impone, se revela, y cada vez que eliges callar, una puerta se abre en el alma. Ahí donde no hay sonido, Él se hace sentir. Escucha tu cuerpo. Escucha tu respiración. Escucha la vibración leve antes de la lágrima. Eso es Dios tocando tu puerta. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. Y cuando por fin todo se apaga, cuando el ruido interior se rinde, la voz llega. No de fuera, sino desde el fondo más antiguo de ti. Y no dice, ven. Dice, ya estás aquí. Hay 3 silencios, y cada uno te lleva más cerca del cielo. 1. El silencio del cuerpo. El primero que aprendemos, pero el último que dominamos. No se trata de quedarte quieto, sino de habitar tu cuerpo con conciencia. El ruido físico es el reflejo del alma inquieta. El cuerpo corre cuando el alma no sabe dónde ir. Por eso cuando el cuerpo se aquieta, todo dentro de ti empieza a alinearse. Inhala, exhala. Hazlo como si cada respiración fuera una oración sin palabras. La inspiración es la entrada de la luz. La exhalación, la entrega del miedo. Respira y siente que cada célula escucha. Santa Teresa llamaba a esto mi recogimiento. No era meditación, era comunión. El cuerpo es la puerta por donde pasa la gracia. Y es verdad, cuando el cuerpo calla, el alma oye. Haz silencio en tus manos, deja de sujetar lo que no puedes controlar. Haz silencio en tus pies, deja de correr lejos del presente. Haz silencio en tu espalda, deja que el peso caiga. Haz silencio en tu mirada, observa sin juzgar. Entonces, el cuerpo se convierte en altar y la tierra en templo. Cuando logras este silencio, descubres el segundo nivel. 2. El silencio de la mente. Aquí comienza la verdadera batalla. La mente teme el silencio porque en él pierde su trono. Necesita ruido, razones, distracciones. Pero Dios no vive en los argumentos. Vive en el espacio entre un pensamiento y otro. El silencio mental no es dejar de pensar. Es observar el pensamiento sin ser arrastrado. Es ver pasar las ideas como hojas sobre el agua. No las juzgues, no las sigas. Solo míralas fluir. Cuando haces esto, el río se calma solo. Y en ese silencio aparece la claridad. Santa Teresa escribió: el alma crece cuando el pensamiento se rinde ante el silencio. Deja que se rinda. No luches contra la mente. Acaríciala con presencia. Dile: está bien. Descansa. Y verás cómo, en su descanso, aparece la paz que buscabas en todas partes. Aquí ya no rezas con palabras. Rezas con atención. Respiras, sientes, existes. Eso basta. Porque el silencio mental no es ausencia de ruido, sino presencia de verdad. 3. El silencio del alma. Este no se alcanza, se recibe. Es el momento en que el yo deja de ser necesario. Cuando el alma ya no pide, ni teme, ni compara. Solo es. Aquí el tiempo se disuelve. No hay futuro ni pasado. Solo el presente eterno de Dios respirando contigo. Ya no hablas con Él. Eres su voz. Santa Teresa lo llamó la unión perfecta. El alma se reconoce en su Creador como el reflejo en el agua pura. El silencio del alma es una escalera hacia el cielo. Cada peldaño es una entrega, del control, del miedo, de la identidad. Subes sin pies, con la fe. Y cuando llegas arriba, ya no hay arriba. Solo luz, solo amor, solo respiración divina. Aquí no hay palabras ni pensamientos, solo vibración. El alma no habla, canta.
Y ese canto no tiene sonido. El silencio del alma no es vacío, es plenitud. Es la certeza de que nada falta, porque todo lo que eres ya está en él. Cuando llegas ahí, ya no buscas milagros. Eres el milagro. Y el mundo que antes era ruido, se vuelve armonía. 3 niveles, 3 puertas, 3 formas de volver a casa. Silencio del cuerpo, para habitar. Silencio de la mente, para mirar. Silencio del alma, para ser. Sube esa escalera cada día, aunque sea un peldaño, porque cada paso hacia el silencio es un paso hacia Dios. El silencio es una escalera hacia el cielo. Dios te habla incluso cuando no lo sientes. Hay momentos en que el alma no necesita palabras, solo presencia, solo silencio. Santa Teresa conoció ese silencio mejor que nadie. Vivió entre paredes frías, rodeada de oraciones, campanas y vigilias. Pero su encuentro con Dios no fue en los rezos, fue en la ausencia del sonido. Una noche, mientras el convento dormía, se sentó frente a una vela encendida. El aire estaba quieto y el tiempo parecía suspendido. Miró la llama y dijo: «Señor, ya no sé qué más decirte». Y entonces lo sintió. Una voz, sin sonido. Una presencia, sin forma. Un amor tan denso que no cabía en el pecho. Ella lo llamó voz interior sin sonido. No venía de fuera, venía de dentro. Era como si todo su ser se hubiera convertido en un oído, como si cada célula escuchara. Después escribió: «Dios habla cuando el alma se queda sin palabras». Esa fue su revelación. El silencio no es ausencia, es plenitud. No es vacío, es la respiración del amor. En ese estado, no hay preguntas ni respuestas. No hay yo que pida, ni Dios que responda. Solo una comunión que no necesita idioma. El alma deja de pensar y comienza a sentir. Santa Teresa contaba que, a veces, ese silencio la asustaba. Parecía tan inmenso, tan profundo, que temía perderse dentro. Pero comprendió que perderse en Dios era encontrarse de verdad. Una vez, mientras oraba, el sonido de la campana del convento desapareció. No porque dejara de sonar, sino porque ella ya no la oía. Todo su ser estaba en otro lugar, en una frecuencia donde solo existía la paz. Decía, era un silencio vivo, y dentro de ese silencio sentí una voz que no tenía forma, pero lo llenaba todo. No fue una visión, no hubo ángeles ni luces, solo calma, solo certeza, solo la presencia que no se ve, pero transforma. En sus escritos, describió ese momento como una lluvia invisible. No mojaba el cuerpo, pero empapaba el alma. Cada gota era una palabra divina que no necesitaba pronunciarse. A partir de entonces, Santa Teresa entendió que Dios no se busca en los templos, ni se encuentra en los discursos, sino en el silencio que habita entre los pensamientos. En el silencio, el alma se reconoce en su Creador. Ese silencio místico no se logra por fuerza, sino por rendición. No se conquista, se recibe. No se escucha con los oídos, sino con el corazón. Y esa voz sin sonido, la que ella sintió aquella noche, aún resuena en quienes saben callar. A veces, cuando todo parece apagado, cuando la oración no tiene respuesta, cuando la fe parece dormida, esa misma voz sigue hablando. Solo hay que cerrar los ojos y recordar lo que ella descubrió. El silencio no es vacío, es plenitud. Santa Teresa no enseñó una doctrina, enseñó un estado, una manera de estar en el mundo sin ruido, de escuchar la vida desde dentro, porque el silencio que ella amó no era soledad, era compañía absoluta. Y en ese silencio místico, el alma deja de buscar el cielo, porque entiende que el cielo siempre estuvo dentro. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Cierra los ojos, respira, inhala despacio, siente cómo el aire entra en ti como una luz suave. No estás solo.
Estás siendo observado por una presencia que no juzga. Estás respirando la misma respiración que mueve las estrellas. Haz silencio. Deja que el cuerpo se relaje. Los hombros caen. El rostro se ablanda. El corazón se abre. Ahora imagina que el aire que respiras es la voz de Dios entrando en ti. Cada inhalación es un susurro. Cada exhalación es una respuesta. No trates de entender. Solo siente. Dios no habla con palabras. Habla con sensaciones. Habla con intuiciones. Con calidez. Con paz. Imagina que estás caminando por un campo al amanecer. El cielo es dorado. El viento apenas se mueve. A lo lejos, el mundo despierta. Pero aquí, solo hay silencio. Y en ese silencio, una voz interior dice, estoy contigo. No viene del cielo. Viene de tu pecho. Viene de tu respiración. Sigue respirando. Cada vez que entra el aire, siente cómo te llena de luz. Cada vez que sale, imagina que se lleva tu miedo. Inhala confianza. Exhala control. Inhala fe. Exhala duda. Inhala amor. Exhala ruido. Ahora, mientras respiras, repite mentalmente. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Déjalo fluir como una corriente lenta, sin ritmo fijo, sin esfuerzo. Imagina que estás en el mismo silencio que sintió Santa Teresa. Una habitación, una vela y nada más. El aire vibra, pero no hay sonido. Solo la certeza de que algo te escucha. Siente esa presencia recorrer tu piel. No hay figuras, ni imágenes, solo energía suave, como si alguien invisible te abrazara desde dentro. Esa es la voz sin sonido. Esa es la forma en que Dios habla. No le pidas nada. No intentes forzar nada. Solo di, estoy aquí. Y quédate. Cada vez que tu mente se distrae, vuelve al aire, al pecho que sube y baja, al corazón que late sin que tengas que recordárselo. Esa es la prueba de que la divinidad vive en ti. Ahora imagina una luz dorada sobre tu cabeza. Esa luz baja lentamente, pasa por tu frente, por tus ojos, por tu garganta, por tu pecho, hasta llegar al centro de tu corazón. Ahí se queda, respirando contigo. Dios está en esa luz. No fuera, dentro. Repite otra vez. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Deja que esa frase te envuelva, como si cada palabra fuera una ola de paz. Siente cómo el cuerpo se aligera, cómo los pensamientos se aquietan, cómo el silencio se llena de vida. El secreto no está en escuchar algo nuevo, sino en reconocer lo que siempre estuvo sonando dentro. Tu alma nunca ha dejado de oír. Solo necesitabas recordar cómo callar. Poco a poco, lleva una mano al corazón. Siente su ritmo. Cada latido es un mensaje. Cada silencio entre latidos es la respuesta. Dios no está lejos. Está en ese compás. Está en el espacio entre dos respiraciones. Y si alguna vez dudas, si el ruido del mundo vuelve a cubrirte, recuerda, no necesitas entender, solo sentir. Respira una vez más. Inhala amor. Exhala todo lo que ya no eres. Y quédate en ese estado un momento más, en el mismo silencio donde Santa Teresa escuchó la voz sin sonido. La práctica termina, pero el silencio no. El silencio sigue hablando. El alma sigue oyendo. Y Dios sigue respirando contigo. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Soy Teresa, la que aprendió a escuchar lo que no suena, la que buscó a Dios en 1000 voces, y solo lo encontró cuando todas callaron. No temas al silencio, no temas al silencio, no temas al silencio. Es el idioma del cielo. Al principio, el silencio me dolía. Era un muro sin respuesta, una noche sin luna, un eco sin fin. Creí que era ausencia, creí que era castigo. Y lloré.
Lloré tanto que el alma se me vació. Pero justo ahí, cuando ya no quedaba ni una palabra, él habló. Y no con voz, sino con presencia. También yo dudé. También yo me sentí sola. También yo grité al cielo y no me respondió. También yo tuve miedo de que mi fe se apagara. Pero aprendí algo. El silencio no apaga la fe. La purifica. Yo también lo busqué. Yo también me perdí. Yo también lo encontré, en el silencio. Porque Dios no grita. Dios susurra. Dios toca sin manos. Dios habla sin palabras. Dios responde en lo invisible. El silencio respira. El silencio responde. El silencio ama. El silencio te envuelve, te limpia, te recuerda quién eres. Una noche, cuando la oscuridad parecía más densa que nunca, sentí algo. No una voz, no un ruido, sino un movimiento de luz dentro de mi pecho, y comprendí. No era yo buscando a Dios, era Dios buscándome a mí. Desde entonces supe que el camino no está arriba, sino adentro. El cielo no es un lugar, es una vibración, y cada alma tiene su propia nota en la melodía divina. Te veo. Sí, a ti. Ahí, donde estás, con los ojos cansados y el corazón lleno de preguntas. Te veo buscando respuestas, señales, certezas, y te digo, ya las tienes. Están en tu silencio. Escucha, escucha sin miedo, escucha sin ruido, escucha sin esperar, escucha sin buscar. Dios habla, Dios habla, Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Cada pensamiento que callas ilumina el mundo. Cada respiración consciente es una oración que nadie necesita oír. Cada lágrima sincera es una palabra que solo el cielo entiende. Yo aprendí que el alma no necesita entender, solo necesita recordar. Recordar que vino de la luz y que a la luz volverá. Cuando el ruido del mundo te abrume, cuando las voces externas se peleen por tu atención, haz lo que yo hice. Vuelve adentro, cierra los ojos, respira, una vez, otra vez y otra, y deja que el silencio hable por ti. No busques fuera, mira dentro, no corras, permanece, no preguntes, escucha, no temas. El silencio te ama. Y cuando creas que ya no puedes más, cuando el alma te pese, cuando la esperanza parezca dormida, repite conmigo. No temas al silencio. Es el idioma del cielo. Dilo 3 veces. Suéltalo con el aire. Haz que se vuelva verdad. Porque el silencio no es vacío. Es plenitud. Es la casa donde todo encaja. Es el lugar donde Dios te espera sin reloj, sin condiciones, sin ruido. Yo vi la luz en medio de la nada, no con los ojos, sino con el alma. Una llamarada dorada llenó la habitación. No era fuego, era presencia. Y comprendí que no estaba sola. Nunca lo estuve. Solo hacía falta callar para poder sentirlo. Dios está en el aire que respiras, en el temblor que sientes antes de llorar, en el calor leve que te toca cuando nadie más te toca. Él no viene de fuera, brota desde dentro. Por eso te lo repito, una y otra vez, como quien enciende una vela tras otra. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. El alma que entra en el silencio ya no teme. No necesita defensa. No necesita explicación. Porque el silencio no juzga, abraza. No exige, acoge. No castiga, cura. Si supieras cuánto amor hay en el silencio, si pudieras oír cómo el silencio canta, te quedarías ahí para siempre. El silencio no traga, purifica, no roba, devuelve, no apaga, transforma. Y cuando te atreves a permanecer, el alma empieza a recordar su sonido original. Dios no está lejos, nunca lo estuvo. Solo esperó a que dejaras de hablar para poder decirte, estoy aquí. Yo no tengo otro mensaje, no hay rituales, no hay fórmulas, solo esto, escucha. Escucha con el corazón, escucha con el alma, escucha hasta que el silencio se convierta en luz. Y cuando todo desaparezca, incluso mi voz,
Que el silencio te quede como abrazo. Que el eco de mis palabras no sea ruido, sino presencia. Y que la paz que ahora sientes sea la prueba de que Él está aquí. No busques milagros. Eres uno. No pidas señales. Estás viviendo dentro de ellas. No esperes respuestas. Eres la respuesta. Cada alma es una nota del mismo canto. Cuando una calla, todas resuenan. Por eso tu silencio también sana al mundo. Así que si este silencio te acompaña después de apagar la pantalla, entonces no era un video. Era Dios tocándote. Te dejo mi bendición. Que el silencio sea tu refugio. Que la luz sea tu guía. Que cada respiración te recuerde que ya estás en casa. Duerme en paz. Camina en luz. Habita el silencio. Y recuerda, no temas al silencio. Es el idioma del cielo. Dios habla, incluso cuando no lo oyes. Y si algún día dudas, si el ruido vuelve, si el alma se cansa, vuelve aquí. Repite mis palabras. Cierra los ojos. Respira, siente, calla y escucha, porque justo ahí, donde todo parece terminar, Dios vuelve a empezar. Y así termina mi mensaje. Pero el silencio nunca termina.